Hola, vamos a hablar del tema que habíamos quedado acerca de los medios de comunicación, en el cual yo mismo lo llamo como por qué los medios de comunicación son tan chupamedias en Colombia. En Colombia, en Colombia y en toda parte del mundo, el medio de comunicación es una herramienta sumamente poderosa, es el poder mediático, en el cual casi la gran mayoría de ciudadanos podemos acceder a estos medios para poder informarnos o desinformarnos según la conveniencia del dueño del canal, según la conveniencia de las personas que ruedan, los intereses que ruedan por cada noticia que se informan en sus respectivos canales. En Colombia, a partir del nuevo siglo, se hacen las licitaciones de dos canales privados en Colombia, que sería RCN y Caracol, que fueron los principales canales privados de comunicación en Colombia. Entre uno de esos canales se encuentra obviamente el canal Caracol, que fue adquirido por el señor Julio Mario Santo Domingo, uno de los hombres más ricos de su época, más rico que Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ya más adelante vamos a hablar de este sujeto que por sí solo el nombre hace ya un imaginario de todo el prontuario que tiene este sujeto. Julio Mario Santo Domingo es una de las personas que en aquella época, inclusive también el señor Gerardo Reyes publicó un libro que se llama Don Julio Mario, donde afirma que los grandes políticos en Colombia hacían filas para poder ser financiados por las empresas de este señor y poder tener una campaña sumamente exitosa y ganar lo que según se era postulado de décadas. Este señor es una de las personas sumamente poderosas que con los otros que más adelante vamos a nombrar se repartió técnicamente el país porque son los dueños técnicamente de la nación, son los que gobiernan detrás de las sombras, ya que no necesitan votos sino simplemente el capital para poder comprar políticos y poder comprar presidentes, gobiernos, entonces para poder beneficiar de manera directa o de manera indirecta. Ese señor Julio Mario Santo Domingo tuvo la necesidad, o sea, supo que la necesidad para poder influir en Colombia sin necesidad de poder participar en el país políticamente hablando, tuvo la necesidad de poder comprar los medios de comunicación para influenciar en las grandes masas colombianas, porque las grandes masas colombianas, lo que vuelvo y digo, son las que requieren de información y por medio de estos canales fue que el hombre pudo encontrar una forma de poder influenciar sus ideales de cierta manera, porque los grandes canales que son privados no hacen como una cuestión de independencia, sino solo exclusivamente se rige a unos parámetros que técnicamente lo alinean los dueños de los principales, los dueños o los accionistas mayoritarios de un respectivo medio de comunicación. En el año pasado, los ciberactivistas anónimos revelaron un presunto listado de viajeros del magnate Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue una de las personas que está involucrado en la red mundial de pedofilia, donde utilizaba su avión, un jet privado llamado Lolita Express, donde para ir con varias personas involucrados en este delito de pedofilia a una isla cerca de Bahamas para cometer dichos actos tan aberrantes como es la pedofilia. El señor en este listado aparece no solamente el señor Julio Mario Santo Domingo, presuntamente el señor Julio Mario Santo Domingo, sino que aparecen otras estrellas aquí a nivel nacional, como por ejemplo nuestro querido expresidente Andrés Pastrana Arango, en aquel entonces calidad como presidente de la nación. Y también aparece el presidente saliente de los Estados Unidos, el magnate Donald Trump. La persona que supuestamente teorías de conspiración dicen de que él fue el salvador contra la red de pedofilia, bueno, eso también apareció en el listado de viajeros, presuntamente viajeros, del señor Jeffrey Epstein. En el año 2019, quien asume las riendas de las empresas del señor de Julio Mario Santo Domingo es su hijo mayor, Alejandro Santo Domingo, quien Julio Mario Santo Domingo muere en el 2011 y Alejandro asume la empresa, asume la junta directiva de la empresa en el 2019, en donde el hombre hasta el momento no ha estado involucrado directamente en la política, pero sí ha financiado campañas como la reelección de Juan Manuel Santos y también en la alcaldía de Bogotá, en la candidatura de Carlos Fernando Galán como candidato a la alcaldía de Bogotá. Él fue una de las personas que financió estas campañas, no participa de manera directa, pero sí de manera indirecta por medio de la financiación. Pasamos ahora con el segundo canal privado, uno de los primeros canales privados de Colombia, que en este caso sería Radio Cadena Nacional, RCN, propiedad de Carlos Ardila Lure. Carlos Ardila Lure, entre sus conglomerados de empresas se encuentra Postobón, en el fútbol se encuentra el Atlético Nacional, se encuentra también en la televisión, aparte de RCN, se encuentra Winsport, NTN 24, la competencia directa de CNN, que no son competencias, sino simplemente repiten lo mismo de siempre.
Este señor, en la campaña de Uribe, él fue uno de los donantes mayoritarios de la campaña de Uribe. En su primera campaña de Álvaro Uribe Vélez donó 500 millones de pesos y en su reelección donó 50 millones de pesos. Fue uno de los beneficiarios de agroingresos seguros. Bajo la cuestión de su ingenio azucarero de Cauca, recibió un aporte de 90 millones de pesos y con el ingenio de Providencia recibió 1.105 millones de pesos. Estamos hablando de pues, el subsidio fraudulento que que está involucrado el señor Andrés Felipe Arias como ministro de Agricultura. Pues el señor Carlos Ardila Luna recibió también beneficios de esto. Recibió subsidios para riesgo y drenaje de 598 millones de pesos en el 2007. Recibió como crédito de línea de agroingresos seguros por 5.000 millones de pesos. Por medio de las empresas recibió más de 1.000 millones de subsidios y 6.000 millones de créditos blandos. Ahora bien, la cuestión es solamente que recibe beneficios por medio de subsidios y fraudulentos, porque de paso fueron programas supremamente fraudulentos, sino también que el escándalo va de la siguiente manera. Mancuso, en versión de Libre, en noviembre del 2009, contó sobre la donación de la empresa Postobón, empresa que también es dueño el señor Carlos Ardila Lule. Recibió 10 millones de pesos mensuales para grupos paramilitares. En el 2012, Mancuso, en entrevista con Radio Caracol, aseguró que las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar que recibía apoyo financiero, desvirtuando la tesis de que supuestamente estaban por medio de extorsiones y amenazas que la gente donaba dinero. Entre eso dicen de que mafiosos y empresarios donaron para las Autodefensas Unidas de Colombia y entre esas empresas se encontraba Postobón. En el 2019, el magistrado Juan Guillermo Cárdenas, de la primera instancia de la Sala de Justicia de Paz del Tribunal de Medellín, solicita investigar a varias empresas como Galletas Noel, Grupo Nutresa y Postobón, entre otras, por financiamiento de grupos paramilitares en Antioquia, financiando exactamente el bloque Héroes de Granada, confirmado que fue de manera voluntaria los aportes económicos a cambio de protección. Esto fue hecho una versión de la señora Mónica María Castaño, ex paramilitar subordinada de Don Berna. Y no solamente es para la cuestión así. Ahora vemos de que en el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno tan inepto, en donde no se puede defender lo indefendible, ahora entendemos por qué el señor Carlos Ardila Lure, por medio de su empresa de RCN y NTN 24, atacan directamente los acuerdos de La Habana y están por la cuestión del todo por el todo, por medio de sus ataques mediáticos de sus pseudos periodistas, para que la JEP se acabe, donde no se puedan reconocer, no se pueda conocer al listado de las personas que participaron en el conflicto armado de manera indirecta por medio de financiación. No solamente con la cuestión de la JEP y otros temas relacionados con los acuerdos de paz, sino también por la política de la ultraderecha colombiana. En este caso sería Álvaro Uribe Vélez y el señor Iván Duque, que sería pues el títere del señor Uribe. En estos momentos, en la embajada del Reino Unido, el representante de Colombia ante el Reino Unido, se encuentra el señor Antonio José Ardila, hijo del señor Carlos Ardila Lure. Ahora entendemos por qué la manipulación y por qué el sesgo tan impresionante del canal RCN cada vez que se habla de política y cada vez que se habla de opinión respecto a ciertos temas que son sumamente polémicos. Ya entendemos por qué el canal RCN tiene esos índices y ese sesgo, esa línea tan marcada para poder informar. No informar, sino infundir una opinión respecto a todos los espectadores. Ahora entendemos más o menos el porqué, cuál fue de todas estas circunstancias. Vamos a hablar acerca de los periodistas. Los periodistas tampoco es que se queden en la gran forma, porque también si vamos a hablar de los magnates, también tenemos que hablar de los periodistas que no son moralmente indicados para poder dar opinión, ni tampoco para poder denunciar acerca de la cuestión de corrupción. No solamente cuestión de corrupción, sino simplemente que no son moralmente los indicados para hablar, ni mucho menos para opinar, porque es que todas sus opiniones tienen un contraste y obedecen a unas razones en el cual les vamos a decir a continuación. Por ejemplo, Luis Carlos Vélez, el señor que salió diciendo que es que el señor Biden debía por caballerosidad cederle la victoria al señor Donald Trump en ciertos estados donde Trump había perdido en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Bueno, ese mismo sujeto es el esposo de Sia Chad. Sia Chad es una familiar de la casa de los Chad, una élite del Atlántico vinculados a compra de votos y corrupción en esta zona de la región de Colombia.
Darcy Quinn, una periodista también supremamente escuchada y supremamente respetada, periodista respetada en Colombia, es la pareja de Alberto Ríos, amigo del señor ex candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras, candidato señor alias El Coscorrón, quien se hizo millonario por unos contratos en el negocio de las basuras y que fue parte del sabotaje del sistema de aseo en la ciudad de Bogotá. También tenemos al señor Néstor Javier Morales, que corredor, director de las Mañanas Blue, esposo de María Paula Duque, que es no sé si recuerdan que en videos pasados habíamos comentado aquí la señora María Paula Duque, que es la hermana del señor presidente Iván Duque Márquez. Ahora hablemos de una periodista, entre comillas, que es la señora Victoria Eugenia Dávila de Géneco, esposa de Alberto Alfredo Géneco, político y miembro del clan Géneco de La Guajira, cuyo padre es el condenado parapolítico Luis Géneco, involucrado en la muerte del periodista Guzmán Quintero Torres, investigado también por el cartel de la Toga, el clan Géneco, el clan Géneco de la familia política de Dávila. Su fortuna se origina del contrabando y narcotráfico en la costa caribe de Colombia y también tiene vínculos directamente la familia del clan Géneco con el señor Kiko Gómez. Ya sabemos quién es el señor Kiko Gómez. Esta pseudoperiodista en el 2016 del Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá declara a Dávila y a RCN culpables por daños moral contra el senador Carlos Ferro, obligado a pagar 300 millones de pesos por el caso de la Comunidad del Anillo. No sé si recuerdan que en ese caso hablaron sobre un video donde más que una confesión de que existe un tráfico, una prostitución interna dentro de la policía, se hablaba más que todo de un romance o una especie de morbo entre dos personas en un carro, un vehículo particular, y no directamente esto. Lo que dijo fue técnicamente en ridículo a la credibilidad del señor Vicky Dávila y a su pseudo periodismo y su credibilidad como periodista. Sinceramente dejó todo de qué hablar. También habla el señor coronel Jorge Hilario Estupeñán. También hizo una demanda contra la señora Vicky Dávila y por daños y perjuicios en contra de su nombre. La sentencia la calificó a este caso directamente del coronel de la policía, José Hilario Estupiñán, como que la periodista obró por falta de diligencia profesional. Hasta la misma sentencia habla de que la señora periodista Vicky Dávila no es profesional de todo, simplemente es como una persona y como que sale con su forma de ser como sensacionalista, amarillista, su forma morbosa, porque ni profesional puede ser una persona que involucre y simplemente dañe el buen nombre de otras personas con tal de tener más credibilidad y más seguidores. Esto es sumamente grave. En el 16 de octubre del 2020, Dávila de Géneco, en conversación con Jairo Lozano, donde guardan silencio sobre el caso de Fernando San Clemente. Fernando San Clemente fue el embajador de Colombia ante el gobierno de Uruguay, donde su finca, propiedad, una finca que estaba a nombre de la familia del señor San Clemente, se le encontraron un complejo cocalero más grande y más completo que la finca de Tranquilandia, que esa era del cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar. Para que veamos quién es la señora Vicky Dávila y por qué pues tan sesgado y por qué obviamente defiende tanto el gobierno Uribe, cuando pues sabemos perfectamente bien de quiénes están involucrados y quiénes rodean a todo el mundo uribista, y en este momento sería el caso del presidente Iván Duque. Se me olvida el presidente porque no sé ni quién es el presidente ahora. Iván Duque, que está todo involucrado con narcotráfico, y obviamente pues, los periodistas como que son afiches para poder defender estos intereses mafiosos que tienen estos periodistas por medio de los canales privados. Ahora hablemos del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo creo que ese nombre todo el mundo lo ha escuchado y que pues es una persona bastante polémica. Es el hombre millonario, el hombre más rico en Colombia. Es el dueño de la Editorial del Tiempo en que antes pertenecía a la familia Santos, que el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo compra la gran mayoría de sus acciones y se convierte en el dueño absoluto de esta casa editorial. Es el dueño de City TV, Diario ADN, el diario que regalan a usted en alguna parte en Colombia. Ese señor es el dueño de es el dueño del Grupo Aval, que aglomera varios bancos, entre esos Villas, Bancolombia, Banco Popular y otras cuestiones. De eso también es el dueño del Fondo Privado de Pensiones Porvenir. Ya vamos a hablar respecto al tema. Por medio del Banco de Occidente, uno de sus bancos, hace muchos años otorgó créditos hipotecarios a compradores de casas, cuando existía en aquel entonces la UPC.
UPC creo que se llamaba. Los nuevos propietarios pagaban cuotas por encima de sus salarios, llevando a morosos al desalojo de sus propiedades, después de pagar 3 veces más el precio inicial. Es decir, que el alza desmesurado de la tasa de interés hizo que las obligaciones de los deudores del UPAC, se disparara perdiendo sus viviendas. Muchas personas en aquella época recurrieron al suicidio por las pérdidas de sus viviendas. Pagaron 3 veces más y al último el banco se quedaba con estas casas. Y el UPAC participó de todo esto en aquel entonces. Ese señor compró de manera irregular hectáreas de Puerto López Meta por parte de la organización de pajonales. Hoy se encuentra en proceso por posible acumulación irregulares de tierras baldías. El senador Wilson Arias hace mucho, de manera reiteradas, hace denuncias respecto al tema de acumulación de tierras baldías por parte de las empresas del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, en el cual el señor no ha hecho ninguna declaración respecto al tema. Uno de sus consorcios, que fue una de las personas que se encargó de la construcción del puente de Chirajara, recuerde que es el puente que cuando se da la inauguración se desploma ese mismo día y nadie responde por el puente está quebrado del puente de Chirajara. Esa es la empresa que está involucrada en despropiedad del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. También está involucrado con el caso de Odebrecht por la concesión del tramo segundo de la Ruta del Sol por medio de la Confricolombiana, donde Néstor Humberto Martínez fue su abogado. Néstor Humberto Martínez fue ex fiscal general de la Nación y que, como uno de sus testigos, Jorge Enrique Pisano, fue un familiar de Ernesto Samper Pisano, fue uno de los testigos de este caso y que por obra y magia del Espíritu Santo resultó envenenado por cianuro después de que fue a visitar al señor Néstor Humberto Martínez, que tenía la intención de denunciar y poner en conocimiento a Noticias 1, único medio independiente en Colombia, para poner este caso al tanto a los colombianos. Este señor, en estos momentos, cuenta con 26 años que tiene en sus manos los peajes más caros en Colombia y aparentemente va a tener 38 años más su propiedad, va a tener en sus manos los peajes de los colombianos y que vemos las carreteras como se encuentran. Entonces tengamos esto muy presente, por qué los medios de comunicación actúan como actúan, porque son tan chupamedia, si normalmente es que ellos no van a hacer, no van a transmitir la noticia como es, sino simplemente sesgada, manipulada según a su conveniencia, porque el poder mediático es uno que puede tumbar un presidente, puede subir a un presidente, puede dañar o mejorar la imagen de un político respectivo según sea su aliado o sea su enemigo. Ahí les dejo. Estos datos los saqué de ciertas páginas que sería súper bueno que ustedes mismos revisaran, que está La Oreja Roja, se encuentra Pluralidad Z, Las Tres Orillas, y se encuentra La Silla Vacía, la Fundación Paz y Reconciliación, donde saqué todos estos datos que ustedes pueden verificar. No solamente utilicen el internet para poder ver videos de manera desesperada y de manera que ustedes no puedan investigar, sino que entren e investiguen ustedes mismos para que tengan ustedes también la opción de tener una opinión distinta o que pueda completar o que pueda poder complementar un poco la información que les estoy regalando. Vale, entonces muchas gracias. Si les gusta el video, por favor compártelo. Si no, pues den un comentario acá. La próxima vamos a ver de qué tema vamos a tocar y estaremos ahí vigilando todo lo que ocurre en nuestro país. Muchas gracias.